Ok, hasta este punto tenemos ingresados los datos, todos los tipos de datos que vamos a manejar y los hemos organizado ya para poder procesarlos y analizarlos. Entonces, lo primero que voy a hacer y que voy a recomendar es poner en stage todos los cambios que hemos hecho y hacer un commitment. Yo ya hice un commit que se llama ingreso y estructura de datos. Entonces lo que van a hacer es hasta ahora guardar un nuevo hito en el Git y eso es un elemento importante para que esto les quede como un registro del proceso que ustedes van siguiendo. Perfecto. Uy, está aquí lo ves. Chao. Entonces, vamos a continuar con nuestro proceso. Como hasta aquí, vamos a quitar este print para que no esté imprimiéndose a cada rato. Hasta aquí es la configuración estática. Vamos a empezar a escribir dentro del draw. Es decir, vamos a configurar nuestro loop, esta, este ciclo. Vamos a configurar cada uno de estos elementos que conforman el ciclo del programa. El primer asunto que tenemos que hacer, si recordamos del programa, es, vamos a quitar esto, esto. Esto es lo que nos interesa. Lo primero que tenemos que hacer es identificar todos la entropía de todos los elementos y separar los que tienen mayor entropía, los que tienen menos opciones, es decir, más probabilidades de aparecer. Vamos a entenderlo así. Entonces vamos a separar todos los elementos que tengan menos opciones. Entonces lo que primero tenemos que hacer es discriminar todos los elementos, primero, los que no han sido colapsados. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es coger el mismo array y eliminar los elementos que ya se colapsaron. No nos interesa estos elementos que ya se colapsaron. Luego vamos a identificar todos aquellos que tienen la menor cantidad de opciones, es decir, los que tienen mayor entropía. Y luego, de entre todos estos 6, vamos a escoger uno al azar, ¿sí? Con un número aleatorio. ¿Ya? Ese es el proceso que debemos seguir en nuestro loop. Entonces, primer paso, vamos a discriminar todos los que no han sido inicializados, es decir, todos los que no han sido colapsados, ¿ya? Para eso vamos a utilizar una función propia de los arrays. Si tenemos nuestras celdas, ¿sí? Necesitamos reorganizar estas celdas, porque todas las celdas de ahorita están en false, pero eventualmente van a ir una por una colapsándose y tengo que verificar cuáles son las que no están colapsando. Entonces, lo que voy a hacer es una copia de ese array, voy a hacer una copia del array, y esta copia la voy a hacer en función de todas las que no han sido colapsadas. Para eso voy a utilizar un filtro, pero voy a generar un nuevo array, const, y este array puede llamarse celdas actualizadas, celdas actuales. Llamémosle así, celdas actuales. Y celdas actuales va a ser igual a celdas normales, a las celdas de aquí, pero con una función que se llama filter. ¿Ya? Si googleamos esta función, vamos a buscar JavaScript array filter. Array prototype filter. Vamos a encontrar con lo siguiente. Esto es interesante. ¿Ya? La palabra filter, ¿sí? Aquí está filter. Lo que nos va a pedir, este es un ejemplo, ¿no? Vamos a ver si aquí en la documentación hay versiones distintas de la función filter, pero lo que nos va a pedir filter es que adentro pongamos de esto. Fíjense, esto está rarísimo. ¿Qué es esta flecha de aquí? De esta flecha no hemos hablado antes y ahora les explico. Y lo que básicamente hace filter es organizar estos elementos en función de su contenido. Por ejemplo, en este caso words tiene palabras y lo que estoy haciendo es organizar las palabras que tengan, no organizar, perdón, filtrar todas las palabras que tengan más de 6 caracteres. Y el resultado van a ser las palabras largas, como exuberante o destrucción o presente, porque todas estas tienen uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene más de 6 caracteres. Todas aquellas
que tienen menos de 6 caracteres quedaron fuera del filtro. De esta condición de aquí adentro ya vamos a ver cómo se utiliza. Ahora, si es que hay aquí alguna descripción del filtro, a veces del filtro, si yo tengo este array, por ejemplo, este array de valores que tiene números, simplemente con utilizar el filtro puedo pasar a través del filtro una función. Esto es lo importante, fíjense. Aquí arriba primero declaro una función y esta función acepta un valor de entrada. Entonces, ese valor es todos y cada uno de los elementos del array. Entonces, cuando yo reciba esa función, voy a comparar si es que esa función es mayor o igual que 10 y voy a regresar ese valor a la función. Entonces, ¿qué es lo que hace filter? Filter, cuando yo tengo un array que tiene estos números, 12, 5, 8, 130, 40, y le aplico el filtro lo que va a hacer es reproducir esta función tantas veces elementos hay en el array. Es decir, aquí hay 5 elementos y lo que va a hacer el filtro es reproducir esta función 5 veces, va a reproducir la misma función y cada vez va a ir pasando uno por uno los valores de este array. Entonces primero pasa el 12, luego pasa el 5, luego pasa el 8, luego pasa el 130, luego pasa el 44 y a cada uno lo va comparando. Y regresa, este return va a regresar un valor solo los valores que sean mayores a 10. Solo si es que este valor, es decir, entre el 12, lo evalúa, dice es mayor o igual que 10, correcto, y se almacena en un nuevo array el número 12. Pasa el 5 se evalúa, se pregunta si es que es mayor o igual que 10. Esto es falso, entonces no se almacena. Como resultado, el resultado de esta función filtro se genera un array solo con los elementos que pasaron esta comparación lógica y entonces se almacena ese resultado en esta variable y por eso el dato que ponemos de imprimir esta variable, el resultado son solo los números que son mayores a 10. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a usar esta lógica? Ahora les explico lo que es esta flechita de aquí. No, no es esta flechita, esta de aquí. Esta de aquí. Ahora les explico. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a darle átomos. Cuando yo aplique el filter espera que yo pase una función. Esta función puede ser filtrar celdas. ¿Ya? Vamos a usar esta función. Entonces lo que voy a hacer es, antes de declarar la función, filtrar celdas, y este filter va a utilizar esta función, pero de ley va a ir pasando cada uno de los elementos de las celdas actuales, de las celdas, estas celdas de aquí, estas celdas que nosotros creamos de aquí, que son, vamos a dejarle esto en 4 otra vez, ¿ya? Para que sean 16 celdas, perfecto. Entonces, cada una de estas 16 celdas van a ir pasando a través de este filtro, ¿ya? Van a ir pasando a través de este filtro y las vamos a comparar si es que algún valor, pero tengo que receptarlas de aquí. Y aquí puedo escribir celda, ¿no es cierto? Celda individual. Este nombre me lo invento yo, puede ser perritos, pero yo sé que como estoy comparando las celdas, voy a llamarle a cada uno de los elementos dentro de la celda con el nombre de celda para que se recepte con ese nombre. Entonces yo le voy a poner aquí a esta función, voy a ponerle return, si es que dentro de la celda el valor colapsada, es igual, con doble igual. Recuerden, yo estoy utilizando una tipografía que se llama Fira Sans, que si pongo doble igual, así, dos iguales, el Visual Studio Code lo interpreta como un igual más largo. Así, este igual más largo. Y si le pongo un tercer igual, se hace un triple igual más largo. En fin, esa es por la tipografía que estoy utilizando que les recomendaba que utilice. Entonces, voy a hacer que de la función regrese la celda solo si la celda colapsada es igual a false. ¿Por qué? Porque lo que quiero es generar un nuevo array
que solo tenga las celdas que no están colapsadas. Para que esto no se repita como Shunsho en el código, vamos a poner aquí nuestra aplicación, voy a utilizar una función propia de P5 que se llama noLoop. NoLoop. Y esto hace que la función draw solo se ejecuta una vez. ¿Ya? Vamos a hacer que se ejecute una vez solo para comprobar esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a imprimir print. Voy a imprimir estas celdas actuales. ¿Ya? Entonces, tengo un array de 16 elementos. ¿Por qué? Porque todas las celdas no están colapsadas. Ninguna de las celdas está colapsada porque así inicia el proyecto, así inicia digamos, la aplicación. Pero cada vez que se repite el draw voy a tener que monitorear de nuevo cuáles están colapsadas y cada una las vamos a ir colapsando. Ya vamos a ver cómo. Entonces, la otra cosa que es importante, este return me va a regresar los objetos de las celdas, pero no va a ser una copia del objeto, sino que es una referencia al mismo objeto. Es decir, cuando yo altere cualquiera de las celdas que están dentro de este array que se llama celdas actuales, digamos dentro de una de las celdas y le pongo que está colapsada true, se actualiza en el array original de celdas. Porque el array original de celdas tiene los objetos, pero cuando copio, recuerdan este asunto de cuando yo copiaba un array y solo se copiaba la referencia del array, cuando copio los elementos internos de un array y estos elementos internos son objetos literales, lo que copio es la referencia del objeto y no el objeto mismo. Entonces, cuando yo cambie del un array, se va a actualizar en el otro array. Y eso es súper interesante. A pesar de que este tenga menos elementos y el otro tenga más, van a ser los mismos objetos que están adentro. Eso es chévere. Entonces, lo que voy a hacer para comprobar esto, que estoy filtrando realmente si es que las celdas están colapsadas o no, y las estoy metiendo en este nuevo array, lo que voy a hacer en el function setup, aquí arriba, es colapsar algunas celdas manualmente. ¿Cómo hago esto? Dentro del array celdas, voy a escoger alguna al azar, por ejemplo la 8, y le busco la variable que es collapsed o colapsada, y le pongo true. Entonces eso significa que ahora la celda 8 está colapsada. Perfecto. Lo que voy a hacer también es hacer lo mismo, pero con otra celda, por ejemplo, la 3, digamos. Entonces, manualmente, esto se llama hard coding, codificación dura, es escribir directamente el código en lugar de que sea procedimental. Estoy cogiendo estas dos celdas y las voy a colapsar. Para eso voy a invisibilizar hasta un ratito estas dos funciones, voy a comentarlo y lo que voy a imprimir es las celdas. Aquí está, celdas. Voy a imprimir las celdas para que se vea. Entonces, uy, ¿dónde está el error? 78. Esto está mal escrito. Print. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, la celda, perdón, la celda número 3, donde dice colapsada, está como true. Y la celda número 8, donde dice colapsada, está como true. Entonces yo ingresé manualmente a la celda número 8 y a la variable colapsada le asigné true. Entonces colapsé manualmente la celda 3 y la celda 8. Eso para que se sepa las celdas generales. Entonces cuando yo filtro esto, cuando yo filtro y genero un nuevo array solo con las que no están colapsadas, esto debería mandarme otro array que ahora tiene 14 elementos, ya no tiene los 16 originales y no están las celdas que tenía, que estaban colapsadas. ¿Cuál es el problema? Que ahora el índice de las celdas cambió porque se reorganizó. Ahora es un for loop que no contiene las celdas colapsadas, pero eso por ahora no nos importa porque este nuevo array hace referencia a los objetos originales. Es decir, si es que yo de las celdas colapsadas, cojo, por ejemplo, el elemento que tiene índice, vamos a poner el elemento que tiene índice 9, y le vamos a cambiar las opciones, y le generamos un nuevo array de opciones que va a ser 3, 5, 8, 4, qué sé yo, ¿ya? Eso hice con las celdas actualizadas. Si es que yo imprimo
las celdas originales, como la lista de todas las celdas originales, verán que cambié el índice 9. Si es que yo reviso cuál de estos elementos tiene menos opciones, fíjense que las opciones originales eran 6, y yo le alteré las opciones al elemento de la celda número 9. Fíjense que de la lista original de celdas hay un objeto aquí que tiene solo 3 opciones, que son estas que imprimí, 2, 4, 5. Pero ese objeto tiene índice 11, lo que significa que el objeto del índice 9 de las celdas actuales es el mismo objeto del índice 11 de las celdas originales. Es del mismo objeto, solo copiamos la referencia del objeto. Y eso es importante. Puedo tener varios arrays organizados de forma distinta momentáneamente para poder seleccionar los que me interesan, pero siempre voy a referirme a los originales. Entonces, primer asunto. Vamos a quitar este código de aquí que no nos sirve por ahora. Primer asunto, check. Hemos logrado hacer un nuevo array solo con las celdas que no están colapsadas. ¿Ya? Segundo asunto. Iba a explicarles este tema de la flechita. Esta flechita. ¿Ya? Hay algo en JavaScript que se llaman funciones anónimas. Es decir, en lugar de escribir el nombre de la función y referirme a una función externa, yo puedo meter aquí mismo, dentro del mismo paréntesis de la función, meter otra función y sacarle el nombre. Cuando guardo esto, lo que logré es que la función filter, fíjense que sigue funcionando, sigue filtrando. Voy a imprimir aquí las celdas actualizadas para que se vea que está filtrado y aparecen solo 4 elementos, 14, perdón. La función filter acepta dentro de sí otra función que va a utilizar para filtrar. Y como yo la puedo meter aquí directamente y no voy a usar, cuando yo tengo la función aquí afuera, declarada de esta forma como función filtrar, puedo utilizar esta función filtrar desde cualquier lugar dentro de Draw por un tema de scoping. No la puedo utilizar fuera de Draw porque fue declarada dentro de Draw. Entonces, fuera de Draw la puedo utilizar varias veces, pero no la voy a utilizar en ningún otro lugar que no sea con este filtro. Entonces, no necesito que esté allá afuera. Puedo meterla aquí y hacerla una función anónima. ¿Ya? Entonces, la función anónima, solo escribo función, escribo paréntesis, recibo el elemento que va a enviar esta función filter a través de la función, le doy un nombre y dentro de la función utilizo ese nombre para acceder a cada una de las celdas y hago la comparación. Es exactamente lo mismo y funciona de la misma manera. Ahora, hay una nomenclatura en JavaScript que se llama arrow function, funciones de flecha. Si ustedes buscan, uy no, esto era el spread syntax, arrow function, developer Mozilla es el mejor lugar para buscar. Se fijan que arrow function hace referencia a esta sintaxis de flecha, que es un signo de igual y un signo de mayor que. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay una explicación. Cualquier función anónima, esta es una función anónima que no tiene nombre, puede ser resumida en un sistema en el que solo pongo los parámetros de ingreso, una flecha y abro y cierro llaves y me da lo mismo que escribir así o así. Entonces, el arrow function me dice que yo puedo eliminar esta palabra función y entre el parámetro de ingreso y las llaves que reciben la función, que reciben la información que va a ejecutar la función, pongo igual y mayor que. Y esta nomenclatura, una vez más, como les explicaba, es algo que está haciendo el Visual Studio Code, está cogiendo estos dos caracteres, igual y mayor que. Voy a copiar esto y pegar aquí. Y me pega y se visualiza como una doble flecha porque es la tipografía que uso. Esto es lo que le está diciendo JavaScript. Esto es una función, ¿sí? Porque hay una flecha que identifica que es una función. Y simplemente escribo los parámetros de entrada y las llaves con la ejecución del return. Esto se inventó
porque este patrón de diseño de meter una función dentro de esa función es muy repetitivo, se usa muchas veces. Y de esta forma uno puede hacer que el código luzca más limpio y más corto. Entonces, dentro de esta función podrían haber algunas cosas, algunas cosas podríamos coger y multiplicar, eh, hacer algunas funciones, 5 más 3, no sé, aquí está, ya. Podría hacer algunas cosas dentro de esta función. Fíjense que aquí se cierra la llave y se cierra el paréntesis del filter, ¿ya? Entonces, podría hacer algunas cosas, pero si no voy a hacer nada más que regresar un valor en función de una evaluación, esta función se puede simplificar aún más visualmente. Puedo eliminar las llaves, voilà, eliminar la palabra return y poner todo en una sola fila. Así. Y esto debería funcionar igual. Fíjense que sigue lanzándome el array, es decir, sigue funcionando. Inclusive hay gente que puede borrar los paréntesis y esto sigue significando que se generó una función que recibe un valor, que le pone el nombre valor celda y que regresa el mismo valor celda, pero solo si es que está eh, eh, la variable falso está en digamos, la variable colapsada es igual a falso. Entonces, de esto de aquí voy a copiar esto de aquí y voy a regresar a lo que teníamos antes. Es una forma de ir. A ver, vamos a hacerlo así. ¿Sí? Y vamos a copiar esto. Y vamos a regresar a la versión original de esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que esta declaración de aquí arriba, en la que teníamos una función externa y la función externa recibe el valor y lo compara, es exactamente lo mismo que esta declaración, que en realidad mete la función de forma anónima, recibe el valor y lo compara y lo regresa, y es igual a esta declaración que recibe el valor, lo compara y lo regresa, pero esta es una versión súper simplificada de esto mismo. Esto de acá tenemos 4 líneas de código con un montón de opciones y acá tenemos una sola línea de código. Tenemos una versión de 3 líneas y una versión de una sola línea en la que podemos resumir todas esas actividades y esto es lo que vamos a ver muy frecuentemente en el código de JavaScript, sobre todo en las formas contemporáneas de programación, contemporánea de los últimos 7 años, como les digo. Hay programadores que iban programando con JavaScript 30 años, entonces para ellos sí, esta es una forma nueva de trabajar, pero para ustedes debería ser una forma común de trabajar. Entonces, ese es el primer filtro al que llevamos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el siguiente paso? Después de haber filtrado estas celdas, nosotros tenemos que verificar si es que existe alguna celda vigente. Por ejemplo, si es que yo colapso todas las celdas, aquí he colapsado 2 y por lo tanto me quedan 14, pero ¿qué pasa si colapso ya las 16? Si es que todas las celdas de nuestra escena ya fueron colapsadas, yo debería dejar de ejecutar acciones. Y entonces por eso, justo después de hacer esta comparación, de generar las celdas actuales en función de cuántas están colapsadas, yo me voy a preguntar si la longitud, es decir, el número de celdas dentro de este nuevo array que se llama celdas actuales, que son las actualizadas, que podríamos decir celdas sin colapsar, sería un nombre demasiado largo. ah, Podemos ponerle celdas vivas, asumiendo que las colapsadas están muertas, pero no. Am, Podemos ponerle celdas disponibles, pongámosle disponibles, voy a posicionar control D, celdas disponibles. Ya. Entonces, si es que la longitud de celdas disponibles es igual a 0, igual
o menor, vamos a hacer esta verificación lógica, es solo, ¿y esto por qué me da error? Es que es menor igual, perdón. Solo si es que las celdas son, perdón, mayor que cero, entonces ejecutamos el código, ¿sí? Es decir, solo si hay más de cero celdas en la longitud. Recuerden que no estoy hablando del índice de la primera, porque si es que tenemos una celda y tiene índice cero, igual esa una celda cuenta como en length, la longitud va a ser 1 y ya es mayor que cero. Entonces, solo si es que es mayor que cero, entonces ejecutamos el siguiente código. Y el siguiente código, como habíamos visto en el código, va a ser en la organización del algoritmo, va a ser seleccionar solo las que tienen menor entropía. Para eso voy manualmente a alterar la entropía de algunas celdas y luego comparar cuáles son las que tienen menos entropía y hacer otro array filtrando solo las que tienen poca entropía. Vamos a ver cómo se hace eso en el siguiente video.